Buenos días, siendo las 11 horas con 16 minutos de este día jueves 29 de enero del 2015, se da inicio a la tercera sesión ordinaria correspondiente al mes de enero del Pleno del ITAI-BC. Doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, Heréndira Viviana Maciel López, al consejero Roberto José Quijano Sosa, a quien funge hoy como secretario ejecutivo, al contralor José Alberto Bailón Rebelín, agradeciendo también la presencia de los medios de comunicación que tan amablemente nos acompañan esta mañana. Y para dar inicio a esta sesión ordinaria, le solicito, contralor, por favor, sea tan amable en verificar si existe el quórum legal que establece el artículo 22 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC. Para verificar el quórum legal, me permito realizar la toma de asistencia por orden alfabético. Gómez Llanos León, Enrique Alberto. Presente. Quijano Sosa, Roberto José. Presente. Maciel López, Heréndira Viviana. Presente. Consejero presidente, le informo a usted que se encuentran presentes los tres consejeros que se requieren para la decisión de la sesión. Contando con la presencia de los tres consejeros ciudadanos, de conformidad como lo establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como sus numerales 22 y 24 demás relativos y aplicables del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC, se integra Pleno declarándose instalada la presente sesión, por lo que los acuerdos y resoluciones que se adopten en esta tercera sesión ordinaria del mes de enero serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiera a Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas ITAI-BC, como bien lo establece nuestro reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC. También les hago de su conocimiento, compañeros consejeros, que cuando se trate de votaciones nominales, conforme lo disponen los artículos 47 y 49 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC, se seguirá el procedimiento que se sigue el artículo 50. Bien, contralor, le solicito ser tan amable en dar lectura al orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para celebrar esta tercera sesión ordinaria del mes de enero del Pleno del ITAI-BC. Cuarto punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día bajo los siguientes temas a tratar. 4.1, discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la segunda sesión ordinaria del mes de enero del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 20 de enero de 2015. 4.1.1, dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.2, atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 16 al día 26 de enero de 2015. 4.2.1, dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.3, presentación, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión siguientes. 4.3.1, recurso de revisión 137 de 2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. 4.3.2, recurso de revisión RR/144/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. 4.3.3, recurso de revisión RR/145/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. 4.3.4, recurso de revisión RR/146/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. 4.3.5, recurso de revisión RR/169/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. 4.3.6, recurso de revisión RR/170/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. 4.3.7, recurso de revisión RR/171/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. 4.5, presentación, discusión y aprobación en su caso del calendario de actualización del portal de obligaciones de transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. 4.6, presentación, discusión y aprobación en su caso de lineamiento para la presentación del informe anual de acceso a la información
que deben rendir al órgano garante los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Quinto punto, asuntos generales. Sexto punto, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Séptimo punto, clausura de la sesión. Gracias, Contralor. Compañeros consejeros, se somete a su consideración el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria, para que si así lo desean la desincorporación de alguno de los puntos que han sido considerados en este orden del día, o bien en asuntos generales puedan incluirse algunos asuntos o temas que no sean de examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Compañeros consejeros, si desean hacer uso de la voz, se les concede en este momento. Maciel López, sin comentarios. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Bien, no habiendo comentarios, Contralor, le voy a solicitar, sea tan amable en proceder a la votación económica de la propuesta del orden del día, de acuerdo a lo establecido en artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC, para celebrar esta tercera sesión ordinaria. Asimismo, atento a lo expuesto en el artículo 29 del mismo ordenamiento, somete a consideración de los integrantes de este Pleno la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para su desahogo inscritos en los puntos 4.1 y 4.2 del orden del día, concernientes al acta de la sesión anterior y a la correspondencia recibida. Bien, le solicito al acto, solicite también la votación correspondiente. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día modificada y la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos 4.1 y 4.2, sometiendo a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano, en primer lugar, quienes estén a favor de la primera propuesta. Enseguida, a favor de levantar su mano, quienes estén a favor de la dispensa de lectura de los documentos indicados. Consejero presidente, le informo a usted que existen 3 votos a favor de la propuesta del orden del día. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la propuesta del orden del día para celebrar la presente sesión ordinaria. Contralor, por favor, de lectura al primer punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la segunda sesión ordinaria del mes de enero del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 20 de enero de 2015. Gracias, toda vez que fue dispensada la lectura de dicho acta, en referencia, si alguno de mis compañeros consejeros desea hacer algún comentario respecto al contenido de la misma, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Roberto José Quijano Sosa, sin comentarios. Gracias, no existiendo comentarios, le solicito, Contralor, proceda a desahogo de la votación correspondiente respecto a la aprobación del acta de la sesión anterior. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de la aprobación del acta de acuerdos de la segunda sesión ordinaria del mes de enero del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 20 de enero de 2015, sometiendo su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano, en primer lugar, los que estén a favor. Consejero presidente, le informo a usted que existen 3 votos a favor de aprobar el acta referida. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. Esta fue celebrada el día 20 de enero del 2015, por lo cual se le instruye al Contralor para que la haga pública en el portal de obligaciones del ITAI-BC, previo engrose que de la misma se haga. Bien, no habiendo más comentarios, le solicito proceder a la lectura al siguiente punto del orden del día. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 16 al 26 de enero de 2015. Gracias, todas que fue dispensada la lectura de dichos documentos. Si alguno de mis compañeros consejeros desea hacer algún comentario respecto al contenido de los mismos, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Gracias. No habiendo comentarios, le solicito proceda, Contralor, a dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.3. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/137/2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Bien, para el desahogo de este punto, le voy a solicitar respetuosamente a la consejera Herendia Viviana Maciel López, sea tan amable
en exponer a los integrantes de este pleno dicho proyecto de resolución y para la cual cuenta hasta 10 minutos para ello. Gracias, presidente. Bien, consejeros. Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Mexicali lo siguiente: quiero conocer el puesto y sueldo que gana Sonia Carrillo Pérez y cuáles son sus actividades. El sujeto obligado, Ayuntamiento de Mexicali, responde 17 días después. Haciendo una búsqueda exhaustiva en la nómina de esta Oficialía Mayor del 21º Ayuntamiento de Mexicali, le informo que se encuentra con personal que coincide parcialmente con su solicitud. Sin embargo, no existe coincidencia plena con lo solicitado, por lo que le pedimos proporcionar el nombre completo a efectos de atender a plenitud su solicitud. Por tal motivo, el ciudadano inconforme con la respuesta que le otorga el Ayuntamiento de Mexicali presenta ante el portal de obligaciones de transparencia de este instituto el presente recurso de revisión, manifestando, entre otras cosas, lo siguiente: se me negó la información pese a que proporcioné nombre y apellido paterno y materno del trabajador del cual busco información. En caso de que existiera más de una coincidencia, deberían de proporcionarme la información de todas las personas que se llamen igual. En la contestación al presente recurso de revisión, el sujeto obligado, Ayuntamiento de Mexicali, informa que en la página web del Ayuntamiento y proporciona una liga, se encuentra publicada la información de toda la plantilla del personal que labora en el Ayuntamiento de Mexicali y que se encuentra registrado el nombre de Sonia Guadalupe Carrillo Pérez, con puesto de jefe de sección E, adscrita a la Oficialía Mayor. Entrando al análisis, primeramente resulta evidente la falta de respuesta de la solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en el artículo 68 de la ley. El sujeto obligado no emitió respuesta en tiempo y forma dentro del plazo no mayor de 10 días hábiles ni solicitó prórroga al mismo. Es decir, dio contestación extemporánea a la solicitud. Asimismo, y por otra parte, resulta evidente que en el caso particular, con los datos proporcionados por el solicitante al momento de presentar su solicitud de acceso a la información, al Ayuntamiento de Mexicali le era posible a este subsanar bajo el principio de suplencia de la solicitud el contenido de la misma, puesto que la parte recurrente fue clara al precisar nombre, apellido paterno y apellido materno del servidor público del que pretendía obtener la información relativa al puesto, sueldo y actividades que realiza. No obstante, atendió a la literalidad de la letra de la solicitud de acceso a la información pública, contraviniendo lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y eludiendo la entrega de la información requerida. En este sentido, el estudio del presente asunto consiste en determinar si la negativa de acceso a la información vulnera el derecho de acceso a la información y, como consecuencia, en salvaguarda del mismo, ordenar la entrega de la información por parte del sujeto obligado. El Pleno de este órgano garante, en uso de sus facultades concedidas por el artículo 51, fracción primera de la Ley de Transparencia, ingresa al enlace o a la liga proporcionada por el sujeto obligado. Una vez hecho el análisis, encontramos que la información solicitada por la parte recurrente por el ciudadano no se encuentra contenida en el enlace proporcionado por el Ayuntamiento de Mexicali en su contestación, contrario a lo manifestado por este. Bien, una vez hecho también ingresado nuevamente al portal en la fracción séptima que señala el artículo 11 en el portal de obligaciones de transparencia, es muy claro que debe publicarse la plantilla del personal, indicando nombre, puesto, adscripción y remuneración mensual. No hay duda para este órgano garante que la información solicitada es generada, administrada o se encuentra en posesión del sujeto obligado. Por lo tanto, se considera un bien del dominio público y cualquier persona podrá tener acceso a la misma. De lo analizado, entonces, se advierte que el sujeto obligado o Ayuntamiento de Mexicali declaró la inexistencia de la información sin un acuerdo debidamente fundado y motivado, además de responder fuera de término la solicitud de acceso a la información.
Por lo tanto, y derivado del presente procedimiento, en virtud de que el sujeto obligado no atendió a los principios de suplencia, confiabilidad y oportunidad en la sustanciación de la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, además de responder fuera de término la solicitud de acceso a la información pública, en términos de los artículos primero, segundo, 57 y 58, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, este órgano garante advierte una probable responsabilidad administrativa por el supuesto referido en el párrafo que antecede. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 51, fracción sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, resulta procedente dar vista al órgano de control interno del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa para que, de contar con los elementos necesarios, de inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y, en su caso, informe a este órgano garante sobre el mismo. El sentido de resolución que se propone, consejeros, es modificar la respuesta del 21º Ayuntamiento de Mexicali para que entregue a la parte recurrente la información relativa al puesto, sueldo de actividades realizados por el servidor público señalado en la solicitud de acceso a la información que dio origen al presente recurso de revisión. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. Consejero, queda a tu disposición el proyecto de resolución que acaba de exponer la consejera Viviana Maciel. Si deseas hacer algún comentario respecto al mismo, se te concede el uso de la voz. Claro que sí, gracias. En principio, totalmente de acuerdo con la ponencia que hace la consejera Viviana Maciel López, destacando que es una responsabilidad del sujeto obligado, en este caso el Ayuntamiento de Mexicali, subsanar la suplencia de la solicitud del recurrente. En este caso, el solicitante señaló nombre y apellidos de un funcionario público del cual era relativamente fácil obtener información. Sin embargo, dice el Ayuntamiento de Mexicali, le pedimos proporcionar el nombre completo. De la simple búsqueda que hicimos nosotros, es obvio que esta persona aparece en la nómina del municipio, aparece su nombre completo. Aparentemente lo único que omitió el solicitante fue el nombre de Guadalupe, Sonia Guadalupe Carrillo Pérez, aparece como jefa de sección E, aparece con un sueldo de 13,749.32 pesos, aparece con prestaciones por 11,616 pesos con 2 centavos y aparece con una compensación de 17,550 pesos con 47 centavos y un total de ingresos por 42,915 pesos con 81 centavos. Es decir, el Ayuntamiento de Mexicali pudo haber colmado desde un inicio la solicitud de información, lo cual no lo hizo. De acuerdo con la propuesta que se hace en el sentido de modificar la respuesta del sujeto obligado y entregársela al ciudadano hoy recurrente. Muchas gracias, consejero. Bien, un servidor, deseo manifestarme respecto también al proyecto de resolución que puso la consejera Viviana Maciel, y es precisamente que todo sujeto obligado, de acuerdo a lo que está previsto también en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en donde toda la información que es generada, administrada y en posesión de los sujetos obligados previstos en la ley es de dominio público. Tal virtud es evidente que el sujeto obligado tenía disposición de esta información, y si bien es cierto, en un ejercicio este órgano garante hace un análisis de la plantilla que está publicada por parte del sujeto obligado en su portal, en la cual sí aparece esta persona dentro de esa plantilla, más él no proporciona la información, aún pensando que él hubiera dado la liga para que el ciudadano o el recurrente pudiera buscar esa información. En esa plantilla no se describen las actividades que tiene este servidor público. En tal virtud, estoy de acuerdo con el proyecto, con el sentido de la resolución que se propone, y de acuerdo también en que se dé vista al órgano de control
toda vez de que estamos ante una posible responsabilidad administrativa de un servidor público, tal virtud pues que pues, se proceda a iniciar con el procedimiento administrativo correspondiente para que en caso de existir los elementos se proceda a sancionar al servidor público que ha incurrido en estas irregularidades. Bien, de acuerdo en que se revoque la respuesta del sujeto obligado y se le entregue a la parte recurrente la información relativa al puesto, al sueldo y a las actividades realizadas por el servidor público. Si no hay algún otro comentario, consejeros, le voy a solicitar que el Contralor sea tan amable en proceder a realizar la votación correspondiente de dicho proyecto de resolución. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaí BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-137-2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, cuyo sentido es modificar la respuesta del sujeto obligado. No, se revoca, perdón, se revoca la respuesta del sujeto obligado. Revoca la respuesta del sujeto obligado y dar vista al órgano de control, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. García López, a favor de revocar la respuesta del sujeto obligado. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto de resolución y el sentido en el cual se revoca la respuesta del sujeto obligado. Muy bien. Consejero presidente, le informo a usted que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR-137-2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto y discutido. En tal virtud, se le instruye al Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.3.2, presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-144-2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Les hago este punto. Para exponer el proyecto de resolución le vamos a conceder el uso de la voz al consejero Roberto José Quijano Sosa. Sea tan amable que hasta por un término máximo de 10 minutos exponga a los integrantes de este pleno el proyecto de resolución identificado como WR-144-2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias, señor consejero. El orden recurrente compareció ante el Ayuntamiento de Mexicali el día 17 de septiembre del 2014, solicitando a través de la Unidad de Transparencia, de Acceso a la Información, quiero copia de los viáticos del alcalde Jaime Díaz desde el 1 de diciembre del 2013 al 1 de junio del 2014, distribuidos por mes. El 20 de octubre del 2014, la Unidad de Transparencia de Acceso a Información del sujeto obligado Ayuntamiento de Mexicali le contesta: de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3, 4, 5, 57, 39, 68 y demás relativos de la Ley de Transparencia, me permito dar contestación a la solicitud de información. Solicitud de información pública folio 000-55014. Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Presidencia Municipal del 21º Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, no existe documento con la denominación solicitada.
Bien, el ciudadano no está conforme con la respuesta por parte de la autoridad, sujeto obligado Ayuntamiento de Mexicali, y presenta ante nosotros el día 23 de octubre un recurso de revisión. Se le da vista al sujeto obligado el día 19 de noviembre, cuando físicamente presenta la contestación al recurso de revisión en los siguientes términos. Derivado del anterior, el suscrito síndico procurador y representante del 21º Ayuntamiento de Mexicali se le solicitó por parte de la jefe de la Unidad de Acceso a la Información realizara las gestiones pertinentes con la finalidad de dar cumplimiento total a la solicitud de información relacionada con el recurso de revisión que así se contesta. En respuesta, el jefe de la Unidad Municipal de Acceso a la Información, Fernando Salazar Vélez, mediante oficio 329/2014, contesta lo siguiente. Anexo al presente copia de solicitud de información que fue enviada por su respectivo trámite al oficial mayor, presidente municipal y a la tesorería, mediante oficios X y respectivamente. Hago de su conocimiento que la respuesta a la mencionada solicitud fue enviada a través del sistema Infomex con fecha 16 de octubre, como se desprende de las constancias. Es decir, el sujeto obligado, en el momento que da respuesta al recurso de revisión, insiste en el sentido de decir que no existe documento con la denominación solicitada, es decir, viáticos del alcalde de Mexicali. El día 19 de diciembre pasado se convoca a las partes a una audiencia de conciliación, como lo ordena la ley, y ninguna de las dos partes comparecen a dicha audiencia de conciliación. El órgano garante, en este caso el Instituto de Transparencia, se aboca a revisar las disposiciones normativas y bueno, hacemos un análisis de cuál es la información que en posesión de la autoridad, en este caso el Ayuntamiento de Mexicali, debe de tener, cuál es reservada y sobre todo destacando el principio de la máxima publicidad. Asimismo, es posible que la autoridad limite el acceso a la información o restrinja el acceso a la información solamente en aquellos casos en los cuales la propia ley lo indica. Por otro lado, es de hacerse notar que el Ayuntamiento de Mexicali, mediante la norma técnica 01 de 2012, define lo que son viáticos y define como viático los recursos otorgados a servidores públicos para el pago de gastos necesarios en el cumplimiento de una comisión, como serían transporte local, alimentación, hospedaje, servicio de internet, fax, fotocopias, llamadas telefónicas, propinas, lavandería, tintorería, entre otros. Es evidente que para la propia autoridad queda más que claro en qué consisten los viáticos, pues la propia autoridad es la que lo define en la norma 001 que ellos mismos publican y hacen propias. Por lo tanto, es evidente que el sujeto obligado tiene conocimiento de qué es lo que quiso solicitar la parte recurrente. Sin embargo, parece que el sujeto obligado se limitó a informar que no existía un documento denominado de tal forma, por lo que se considera que es una respuesta evasiva y contraria a los principios que rigen el derecho de acceso a la información pública. Asimismo, es de hacerse notar que se está solicitando al Pleno respetuosamente se dé vista al órgano de control interno del Ayuntamiento de Mexicali, pues nuestro artículo 101 señala como causa de responsabilidad administrativa actuar con negligencia, dolo o mala fe en la substanciación de las solicitudes de acceso a la información. Visto lo anterior y en obviedad de que es información pública y que no solamente debería estar publicada, sino que además debería estar de fácil acceso a los ciudadanos, es por lo cual estoy proponiendo, señores consejeros, que se revoque la respuesta del sujeto obligado para que otorgue una nueva respuesta que se le entregue a la parte recurrente, donde se haga constar los viáticos o erogaciones que ha hecho el Ayuntamiento de Mexicali y proporcione las cantidades económicas o en especie que se le han otorgado al presidente municipal Jaime Rafael Díaz Ochoa para el desempeño de su comisión en los periodos
que específicamente señala el recurrente. Eso. Gracias, consejero. Consejera, si deseas intervenir respecto al proyecto de resolución que nos puso el consejero Roberto Quijano, te concedo su voz hasta por 5 minutos. Gracias, consejero. Presidente, comentar que es muy lamentable la actuación, sin duda, del sujeto obligado del Ayuntamiento de Mexicali a no proporcionar esta información. Debemos recordar que el espíritu de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se basa en el principio de máxima publicidad, es decir, toda la información que obra en los archivos de gobierno, pues la única dueña de esta información no es el gobierno, sino los gobernados. También, por supuesto, que el espíritu de la ley se marca que debe haber un control de los actos de autoridad. En este sentido, estoy a favor del proyecto presentado por el consejero Quijano, a favor de modificar la respuesta del sujeto obligado. Es cuanto. Gracias, consejera. Un servidor también deseo manifestarme respecto al mismo, mencionando que, adicional a lo que ha expuesto el consejero Quijano, que si bien es cierto, por un lado, no da respuesta oportuna de acuerdo a lo que prevé la ley en el término de 10 días, el sujeto obligado posteriormente lo hace y manifiesta que no cuenta con dicho documento en los términos solicitados. Y por una parte, pues queda claro que aunque haya proporcionado la hoy parte recurrente únicamente el nombre y apellido paterno de quien solicita la información, específicamente referencia al alcalde Jaime Díaz, textualmente es evidente de la persona de la cual se requería información. Asimismo, pudiese haber la unidad de transparencia al recibir esta solicitud de información, haber suplido la deficiencia o pedirle al ciudadano que aclarara su petición, sin embargo tampoco lo realizó. Asimismo manifiesta que no entiende cuál es lo solicitado en la parte específicamente de los viáticos, cuando se consulta la parte en el propio diccionario de la Real Academia Española, define precisamente que lo que es viático y dice textualmente que es lo necesario para el sustento de quien hace un viaje. Entonces es evidente que se trata de una cantidad otorgada para que los servidores públicos puedan trasladarse a un lugar distinto de su adscripción y sufragar los gastos que conlleve esta responsabilidad. Por otra parte, también es importante mencionar que el propio reglamento en materia de transparencia del Ayuntamiento de Mexicali prevé que cuando se diga que los documentos no se encuentran en sus archivos, estos deberán turnar al Comité de Transparencia para que éste a su vez emita o determine que efectivamente dicha información solicitada, dichos documentos, no se encuentran dentro de sus archivos. Tampoco se realizó dicha trámite, dicha gestión por parte del Comité de Transparencia del Ayuntamiento. En tal virtud, pues queda evidentemente claro que no se cumple por parte de este sujeto obligado, de acuerdo también en que se dé vista, porque estamos ante la posible responsabilidad administrativa del servidor público, y de acuerdo también con el sentido de la resolución donde se revoca la respuesta del sujeto obligado. Si hay algún otro comentario, consejeros, respecto a lo mismo, si no, le vamos a solicitar a Contralor sea tan amable en realizar la votación correspondiente. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaí BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/144/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, cuyo sentido es revocar respuesta del sujeto obligado y dar vista al órgano de control, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor de revocar la respuesta del sujeto obligado. Consejero presidente, me informa usted que existen 2 votos, solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto de resolución y del sentido de la resolución, que es revocar la respuesta del sujeto obligado. Le informa a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/144/2014,
presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud, se le instruye al Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito por favor de lectura el siguiente punto del orden del día. 4.3.3 Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-145-2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias para el desahogo de este punto. Nuevamente le vamos a solicitar a la consejera Viviana Maciel sea tan amable en exponer a los integrantes de este pleno el proyecto de resolución. Gracias, presidente. Consejeros, igual se hace una solicitud donde pide copia de todos los boletos de avión del alcalde de Mexicali adquiridos del 1 de noviembre del 2013 hasta el 17 de septiembre del 2014. La respuesta es la misma. El ayuntamiento contesta que realizó una búsqueda exhaustiva y que no existen copias de los boletos de avión dentro del periodo solicitado. Por tal motivo, el ciudadano inconforme interpone el presente recurso de revisión ante el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. Para entrar al análisis de fondo del asunto, conviene citar el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, publicada en el periódico oficial número 40 de fecha 29 de agosto del 2003, sección segunda, donde establece, y leo textualmente, el artículo 46. Todo servidor público debe desempeñar su función, empleo, cargo o comisión observando siempre los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, actuando dentro del orden jurídico, respetando en todo momento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y las leyes, decretos y acuerdos que de una y otra emanen. En tal virtud, los servidores públicos tienen, entre otras, las siguientes obligaciones. Cito la fracción quinta, artículo 46. Custodiar y cuidar la documentación e información a la cual tenga acceso por razón de su empleo, cargo o comisión, así como los bienes muebles e inmuebles que conserve bajo su cuidado, impidiendo o evitando el uso indebido, sustracción, inutilización, ocultamiento, daños o destrucción. En armonía con lo anterior, resulta necesario razonar que el sujeto obligado otorgó su respuesta manifestando que no existen copias de boletos de avión dentro del periodo solicitado, por lo cual debe atenderse a lo estipulado por el numeral 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, el cual señala que los sujetos obligados solo estarán obligados a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. Dicha información se entregará en el estado en que se encuentre. En relación con lo antes expuesto y en contraste a lo manifestado por el 21º Ayuntamiento de Mexicali, resulta sustancial atender a lo advertido por el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el Gobierno Municipal de Mexicali, donde señala el artículo 41, los sujetos obligados solo podrán entregar a la unidad documentos que se encuentren en sus archivos. Y el artículo 44 señala, cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la dependencia, ésta deberá remitir al comité la solicitud de acceso y el oficio donde lo manifiesta. El comité analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar el documento solicitado y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento solicitado y notificará al usuario. De lo anterior se advierte, en primer término, que a pesar de que el sujeto obligado manifestó no contar con la información, este no siguió el procedimiento establecido en el reglamento de transparencia del propio sujeto obligado, es decir, no se remitió la solicitud o el oficio correspondiente al comité de información, transgrediendo el procedimiento de acceso a la información pública.
Por lo tanto, consejero, se concluye que el sujeto obligado no procedió a la entrega de la información requerida por la ahora parte recurrente con motivo de que no existen copias de boletos de avión dentro del periodo solicitado. En reparación y salvaguarda del derecho de acceso a la información del solicitante, resulta procedente, consejeros, y se propone a este pleno modificar la respuesta del 21º Ayuntamiento de Mexicali para que emita un informe fundado y motivado, exponiendo los motivos por los cuales no le es posible localizar en sus archivos y hacer entrega del mismo, por el mismo medio en el que fue presentada la solicitud de acceso a la información que dio origen al presente recurso. Este órgano, también adicional, este órgano garante advierte, consejeros, una probable responsabilidad administrativa, por lo tanto, con fundamento en el artículo 51, fracción sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se propone dar vista al órgano de control interno del sujeto obligado con copia al expediente en el que se actúa. Es cuanto. Gracias. Consejero, si deseas intervenir en este punto, se te concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Pues nada más hacer notar la conducta reiterativa del sujeto obligado en ocultar información. Esta información no solamente debería de habérsele otorgado oportunamente al solicitante, al ciudadano, sino que por ley, porque así lo ordena la ley, debe de estar en la página electrónica, de tal manera que cualquier ciudadano pueda accederla de manera fácil, ágil, pronta, como el señalará. Estoy a favor del proyecto y reiterando de nueva cuenta, hacer notar la actitud y el comportamiento del sujeto obligado, Ayuntamiento de Mexicali. Gracias, consejero. Bien, su servidor deseo manifestarme en el mismo sentido. Ha sido reiterativo. Los recursos que anteriormente hemos discutido y hemos aprobado, los proyectos de resolución, pues queda en evidente la conducta de este sujeto obligado. En este caso, nuevamente tenemos que no contesta la solicitud entre los términos establecidos por la ley. Posteriormente niega tener dicha información. No existe ningún documento de acuerdo a lo que establece el propio reglamento de transparencia del Ayuntamiento de Mexicali, en el cual le diga al solicitante o le dé la información o le diga por qué no se le da la información, en su caso por qué se le está negando. No hay una mayor información, ni lo sustenta ni lo motiva el propio sujeto obligado. En tal virtud estoy a favor de que el sentido de la resolución de este recurso que hoy estamos resolviendo sea precisamente el de modificar la respuesta que otorga el sujeto obligado para que dé una nueva, fundada y motivada el por qué no cuenta con dicha información que manifieste. En caso de que esté dicha información, le sea proporcionada a la parte hoy recurrente. Bien, es cuanto. Si no hay algún otro comentario adicional, le voy a solicitar, perdón, si es tan amable, en proceder a la votación correspondiente. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-PC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/145/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, cuyo sentido es modificar respuesta y dar vista al órgano de control, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto en el sentido que fue propuesto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitando se sirva pronunciar el propio, por favor. Gómez Llanos León, a favor del proyecto de resolución y del sentido del mismo que se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/145/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución
que ha sido expuesto. En tal virtud se le instruye al Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho lo anterior, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.3.4 Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/146/2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Muchas gracias. Bien, para el desahogo de este punto, le vamos a conceder el uso de la voz al consejero Roberto Quijano Sosa para que hasta por un término de 10 minutos exponga a los integrantes de este pleno dicho proyecto de resolución. Gracias, señor presidente. En el recurso de revisión que se está sometiendo a su consideración, señores consejeros, el 146 diagonal 2014 en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali va en este sentido. El 17 de septiembre del 2014, el recurrente solicitó al Ayuntamiento de Mexicali, a través de su sistema de información, lo siguiente: quiero conocer todos los viajes que ha realizado el alcalde de Mexicali, Jaime Díaz, desde el 1 de octubre del 2014 hasta el 17 de septiembre del 2014. Quiero conocer el destino, su agenda con fecha, resultados, personas que lo acompañaron en cada uno de ellos. En la respuesta de solicitud del 20 de octubre, el jefe de la unidad de transparencia del municipio de Mexicali le contesta: de conformidad en lo establecido en diversos artículos de la Ley de Transparencia para el Estado de Baja California, me permito dar contestación a la siguiente solicitud de información. Solicitud de información 000-54814. Por lo que respecta al periodo que se señala, resulta necesario realizar la aclaración correspondiente, toda vez que causa confusión. En el momento, el ciudadano no está de acuerdo con la respuesta que le da el sujeto obligado, pues indudablemente existe una confusión, pues el ciudadano dice 1 de octubre del 2014 al 17 de septiembre del 2014. En el momento que se le da vista con el recurso de revisión al Ayuntamiento de Mexicali, estos indican lo siguiente: me permito de hacer su conocimiento que con fecha 12 de noviembre el jefe de la Unidad Municipal de Acceso a la Información remitió oficio 0337/2014 en relación al trámite que se envió al oficial mayor, el cual dice lo siguiente: por instrucciones del subdirector jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, se informó que por lo que respecta al periodo que señala el hoy recurrente, del 1 de octubre del 2014 hasta el 17 de septiembre del 2014, resulta necesario realizar la aclaración correspondiente por parte del mismo, toda vez que causó confusión y no estaba debidamente redactado como para poder emitir una resolución, una respuesta adecuada y de acuerdo a su solicitud. Se cita a las partes a una audiencia de conciliación y ninguna de las partes comparece. En el análisis que nosotros estamos haciendo, destacan dos situaciones. Primero, como se ha señalado anteriormente, toda la información pública que esté en posesión de la autoridad puede reservarse temporalmente por ciertas causales. Sin embargo, deberá establecerse el principio de la máxima publicidad. En este caso, en el caso de que haya alguna duda respecto de lo solicitado, existe precisamente el principio de la duda razonable, y en el caso de duda, el sujeto obligado deberá optar por la máxima publicidad, es decir, por garantizar una adecuada y una oportuna rendición de cuentas, haciendo pública la información. En el caso concreto, pudiera existir alguna confusión. Sin embargo, la Unidad de Transparencia de Mexicali tiene la facultad de requerir al peticionario, cuando no sea claro, preciso, cuando resulte confusa o sea omisa en contener datos,
solicitarle en los términos del artículo 58 aclare su solicitud. En el caso concreto, el Ayuntamiento de Mexicali fue omiso de solicitarle al ciudadano precisamente que aclare a su solicitud. Sin embargo, para nosotros resulta de alguna manera precisa el hecho de que la información pública que está solicitando la persona, el ciudadano, es susceptible de ser identificada y por lo tanto eventualmente el sujeto obligado puede dar acceso a la misma. En este sentido, lo mismo que se ha comentado anteriormente, se estima que el órgano el sujeto obligado, en este caso el Ayuntamiento de Mexicali, la Unidad Municipal de Acceso a la Información, ha actuado con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información, además de no haber resuelto la solicitud de información en los términos que señala la propia ley, por lo que también se está proponiendo se dé vista al órgano de control interno para que haga la responsabilidad, se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente. En virtud de que no se otorgó la información, se revoca la respuesta por parte del sujeto obligado a fin de que se reentregue al recurrente la información respecto de destinos, fechas, resultados y personas que acompañaron al alcalde Rafael Díaz Ochoa en los viajes que ha realizado en los periodos indicados, una vez hecha la aclaración pertinente. Gracias, consejero. Consejera, si deseas intervenir respecto a los puestos por consejeros, que procede el uso de la voz. Maciel López, sin comentarios. Gracias. Bien, un servidor reiterar únicamente, una vez más, las respuestas que da el sujeto obligado. En este caso, él habla de que existe una confusión en la solicitud de información que le realiza el ciudadano en este caso. Sin embargo, no lo aclara. Es evidente que al momento de consultar es información definitivamente que se genera por parte del sujeto obligado, y es reiterativo como lo hemos venido manifestando a través de los diversos recursos de revisión que el día de hoy hemos analizado y discutido. Esta conducta irregular por parte de este sujeto obligado, por lo cual estoy de acuerdo en que se le dé vista nuevamente en este recurso al órgano de control para efecto de que se inicie un procedimiento administrativo en contra del servidor público que corresponda a efecto de que se culmine con una sanción si así se procede en la misma. Y nada más mencionar que para un servidor es suficientemente clara la solicitud de información que realiza el hoy parte recurrente. Ahorita estoy de acuerdo en el sentido de la resolución en el cual se revoque la respuesta de este sujeto obligado para que entregue a la parte recurrente la información solicitada. No viendo más comentarios, Contralor, le solicito respetuosamente tenga a bien realizar la votación correspondiente. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno de Itaí BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/146/2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, cuyo sentido es revocar la respuesta del sujeto obligado y dar vista al órgano de control, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitándose sin la pronuncia del propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto de resolución y del sentido de resolución que se plasma en el mismo. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/146/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias, contador. Bien, una vez realizada la votación correspondiente, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido identificado. En tal virtud se le instruye nuevamente para que lo haga el conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos,
se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito, si es amable, dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.3.5, presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-169-2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Bien, para el desahogo de este punto me permito dar cuenta del mismo hasta por un término máximo de 10 minutos, por lo que procedo a realizarlo en los siguientes términos. Este recurso, como bien se dijo, identificado como WR-169-2014, es presentado también en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali y la solicitud fue la siguiente. Quiero conocer todos los viajes que ha realizado el alcalde Jaime Díaz Ochoa desde diciembre de 2013 a septiembre de 2014 fuera del estado de Baja California y quién lo acompañó en cada uno de ellos con el propósito de la visita y gastos realizados en cada uno de los viajes. La respuesta que se realiza a dicha solicitud fue en el sentido de que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de Presidencia Municipal, no existe información que coincida con exactitud con el nombre proporcionado por el solicitante. Se interpone el recurso ante la clara intención de negar la información por parte de la hoy parte recurrente. En la contestación que se da en el recurso dice, manifiesta el sujeto obligado que en ningún momento se ha negado el acceso a la información solicitada en su requerimiento de información, ni se informó la inexistencia de la misma, sino que lo que informó al promovente de la solicitud fue que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de Presidencia Municipal, no existe información que coincida con exactitud con el nombre proporcionado por el solicitante. Nuevamente estamos aquí ante la falta de respuesta dentro del término que nos marca la propia ley de transparencia, que es de 10 días, ni existe una prórroga solicitada por el mismo para que se entregue dicha información. Ahí tenemos una primera irregularidad por parte de este sujeto obligado. Y por otro lado, no obstante aún, y cuando la solicitud en particular considero que fue clara, en este caso la hoy parte recurrente al momento de solicitar esta información, ya que a todas luces es evidente que se trata del alcalde de esta ciudad, del señor Jaime Rafael Díaz Ochoa, quien es titular de este sujeto obligado. Como usted recordará, en la solicitud él menciona a Jaime Díaz Ochoa, ellos específicamente hacen mención, hace falta uno de los nombres, pues para mí en un suscrito el criterio creo que es claro, contundente a quienes se está refiriendo el hoy parte recurrente. Por otra parte, si bien es cierto que los municipios tienen la facultad de administrar libremente su hacienda, también lo es que su presupuesto de egresos, el cual debe contemplar partidas especiales para cumplir con sus obligaciones constitucionales, que debe estar sujeto a cierta normatividad que la regule para estar en aras de salvaguardar el equilibrio financiero de la administración pública municipal. En ese contexto, pues pudiéramos describir aquí una serie de fundamentos que les fue turnado en los proyectos de resolución, compañeros consejeros, los cuales se sustenta el sentido de esta resolución que en unos momentos más les habré de proponer, y en donde queda en evidencia que es una obligación de este sujeto obligado el proporcionar dicha información, tenerla disponible para el sujeto, en este caso de la hoy parte recurrente. Y bien, de lo anterior expresado, es que se advierte que este sujeto obligado no manifestó la inexistencia de esta información. En caso de que así fueran las cosas, debió haberse sujetado al reglamento que también hacía referencia en los recursos anteriores. Existe un reglamento en materia de transparencia del propio Ayuntamiento de Mexicali. Debió haberlo turnado al comité para que estos decidieran si se declaraba la inexistencia de dicha información. No existe tal acuerdo, tal determinación del comité, pero que uno pudiera dársele valor a lo que manifiesta el sujeto obligado al responder dicho solicitud de información del recurso. Por tal virtud, también considero que hay elementos necesarios, suficientes, para que se le dé vista al órgano de control, para que se inicie un procedimiento administrativo en contra
del servidor público que haya negado o no haya entregado dicha información, no haya dado respuesta a la solicitud de información de la hoy parte recurrente. Propongo, en el sentido de la resolución, que sea el de modificar la respuesta del sujeto obligado para que entregue la información relativa a los viajes realizados fuera del estado de Baja California por el alcalde Jaime Díaz Ochoa y quién lo acompañó en cada uno de ellos, el propósito de la visita y los gastos realizados en cada uno de los viajes durante el periodo de diciembre de 2013 a septiembre de 2014, o en su caso para que emita un informe fundado y motivado exponiendo los motivos por los cuales no le es posible localizarla en los archivos y hacer entrega del mismo por el mismo medio que fue solicitado en la solicitud de inicio que dio origen a este procedimiento. Es cuanto, consejeros, quedan sus órdenes para cualquier aclaración respecto al proyecto que les he expuesto. Si desean comentar el mismo, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. De nueva cuenta, ¿no? Resulta no solamente ofensivo el trato que el Ayuntamiento de Mexicali está dando al solicitante al señalar que no identifican a la persona, que no coincide con exactitud, ¿verdad? Como menciona el señor presidente, creo que en el 21º Ayuntamiento de Mexicali el alcalde es Jaime Rafael Díaz Ochoa, y si el ciudadano omitió un nombre, pues bueno, no creo que haya sido por mala fe, simple y sencillamente lo omitió. Y pues bueno, dentro de sus atribuciones, como se ha comentado, el ayuntamiento le puede solicitar al ciudadano aclare su solicitud, lo cual fue omiso. Estoy a favor del proyecto, sin hacer de notar de nueva cuenta la actitud y falta de responsabilidad con que actúe el Ayuntamiento de Mexicali en cuanto a las solicitudes de información. Gracias, consejero. Bien, por favor, contador, le solicito, si no hay mayores comentarios, proceda a realizar la votación correspondiente. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaí BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/169/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, cuyo sentido es modificar la respuesta del sujeto obligado y dar vista al órgano de control, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos, solicitando se sirva a pronunciar el propio. Comisario León, a favor del proyecto. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/169/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto e identificado previamente. En tal virtud se le instruye al Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito por favor dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.3.6, presentación, discusión y aprobación en su caso del recurso de revisión del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/170/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. Para les hago este punto, nuevamente me permito dar cuenta del mismo, hasta por un término máximo de 10 minutos. Este recurso nuevamente presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, concretamente la solicitud fue la siguiente: quiero copia de las facturas legibles de los gastos de cada uno de los viajes del alcalde Jaime Díaz Ochoa desde diciembre de 2013 hasta septiembre y el monto total de cada viaje. Después, la respuesta que da en este caso el sujeto obligado es que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la presidencia municipal, no existe información que coincida con exactitud el nombre proporcionado por el solicitante. Obviamente se interpone un recurso de revisión por la intención de negar la información intencional, así lo escribe la parte recurrente. El sujeto obligado no da contestación al recurso de revisión que
se le notifica. Nuevamente estamos aquí ante la falta de respuesta dentro del término de 10 días establecidos por la Ley de Transparencia, ni una prórroga que haya solicitado para dar respuesta por parte del sujeto obligado. En este caso, la unidad de transparencia tiene la facultad de requerir, incluso al peticionario, ya lo habíamos dicho anteriormente, tiene la facultad para pedirle que aclare la solicitud y que sea preciso en cuál es la información que le está solicitando. No ocurrió de esa manera tampoco, con lo que manifiesta su contestación, nuevamente el sujeto obligado, donde dice que no ubica el nombre, no coincide el nombre del ciudadano al cual se le solicita información, cuando concretamente, recordando que en su solicitud él dice, refiriéndose al alcalde Jaime Díaz Ochoa. En virtud, es claro que en el organigrama del sujeto obligado se encuentra el nombre de dicho alcalde, que con su nombre completo es Jaime Rafael Díaz Ochoa. Bien, para no ser reiterativo con los argumentos que hemos vertido a lo largo de esta mañana, si ustedes me lo permiten, consejeros, únicamente remitirme a lo que se prevé en el artículo 11, que también ha sido manifestado anteriormente, que los sujetos obligados deberán de oficio poner a disposición la siguiente información. Entre otras, la fracción 1/8 de este artículo habla respecto al presupuesto de egresos aprobado por programas, grupos, partidas de gastos y los informes de ejecución, así como la situación financiera, en su caso respecto a la deuda pública. Esta información es la contenida en dicha fracción de este artículo, por tal motivo debe ser información pública que debe estar disponible en el portal de obligaciones del sujeto obligado. Yo considero que es de suma importancia hacer hincapié en estos momentos en que, a pesar de que debe de entregarse la información que ha sido analizada y que ha sido expuesta en el rubro, en el cuerpo del proyecto de resolución que ustedes tienen en sus manos, debe de garantizarse en todo momento la protección de los datos personales, así como la información de acceso restringido que puedan contener los documentos comprobatorios requeridos. Por lo tanto, este órgano colegiado se propone que se concluya que la información solicitada es susceptible de acceso a la información pública y que, en caso de que contenga información de acceso restringido, se garantice la protección de los datos personales, así como la restricción de la información clasificada en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, establecida como confidencial. Nuevamente procede a dar vista a la Contraloría. Estamos ante la posible responsabilidad de un servidor público para que se dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y, en su caso, se informe a este órgano garante sobre el mismo. El sentido de la resolución que se propone, compañeros consejeros, es revocar la respuesta del sujeto obligado para que entregue a la parte recurrente la información relativa a las facturas de los gastos de los viajes del presidente municipal Jaime Rafael Díaz Ochoa en el periodo comprendido entre diciembre de 2013 hasta septiembre del 2014, a que se refiere en la solicitud de acceso a la información que dio origen al presente procedimiento. Es cuanto, compañeros consejeros. Si desean intervenir, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Maciel López. Bueno, ya creo que se ha dicho todo, únicamente comentar que se advierte la actuación reiterativa del sujeto obligado al Ayuntamiento de Mexicali en dos aspectos: en no atender los procedimientos de acceso a la información, específicamente a los tiempos que establece la ley para dar respuesta a las solicitudes, y una segunda, que utiliza argumentos estériles para negar la información, como es el caso de señalar que hace una exhaustiva búsqueda de la información y que ésta no se encuentra en sus archivos, por lo cual es evidente el ánimo de negar la información a la parte recurrente. Es cuanto, consejeros. Consejeros, si quieres intervenir, te concedo el uso de la voz. En el mismo sentido, creo que la conducta del ayuntamiento, particularmente de quien es responsable de dar esta información,
actúa con una total falta de respeto ante los ciudadanos. Gracias, consejero. Bien, solicito, contador, sea tan amable en someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto por un servidor. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaí BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de recurso de revisión RR/170/2014, presentado en contra del 11º Ayuntamiento de Mexicali, cuyo sentido es revocar la respuesta del sujeto obligado y dar vista al órgano de control, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos, solicitando se sirva a pronunciar el propio. Somos Llanos León, a favor del proyecto de resolución y del sentido de resolución que ha sido propuesto por un servidor. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/170/2014, presentado en contra del 11º Ayuntamiento de Mexicali. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud se le instruye Contralor para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga el conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.3.7. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/171/2014, presentado en contra del 11º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias, les hago este punto, me permito dar cuenta del mismo hasta por un término máximo de 10 minutos y lo realizo en los siguientes términos. Este recurso, presentado también en contra del sujeto obligado, 11º Ayuntamiento de Mexicali, en el cual la solicitud fue la siguiente: quiero conocer todos los gastos de la secretaria particular del alcalde de Mexicali, Sonia Guadalupe Carrillo Pérez, desde diciembre del 2013 hasta septiembre de 2014, incluir boletos de avión, hospedaje, comidas y demás viáticos que le proporcione. La respuesta a esta solicitud fue la siguiente: que después de analizar una búsqueda exhaustiva de los archivos de la presidencia municipal, no existen gastos a nombre de Sonia Guadalupe Carrillo Pérez. Se interpone el recurso de revisión ante la negativa realizada a dar la información a la parte recurrente. El sujeto obligado fue omiso en dar contestación a dicho recurso de revisión y nuevamente estamos aquí ante lo que previene nuestra ley. Dentro del término de 10 días no se da respuesta a la solicitud ni se solicita una ampliación de dicho término para emitir una respuesta a la hoy parte recurrente. Este órgano garante entró a revisar la plantilla del sujeto obligado, como bien ustedes tienen conocimiento, consejeros, y en la misma se encuentra que sí es servidora pública la persona a la cual se refiere la hoy parte recurrente, a la cual le solicita esta información. En tal virtud, es evidente que debe de proporcionarse la información de contarse que se haya generado al respecto. Ahora bien, como ya ha quedado claro con anterioridad, el recurrente solicitó los gastos de la servidora pública Sonia Guadalupe Carrillo Pérez de diciembre de 2013 a septiembre de 2014, incluyendo boletos de avión, aquellos relativos al hospedaje, así como las comidas y demás viáticos que le fueron proporcionados, por lo que de conformidad a la propia ley del presupuesto y ejercicio del gasto público, que esta fue publicada incluso en el periódico oficial del Estado el día 22 de octubre de 2010. Cabe resaltar lo que se estipula en el capítulo 5 relativo al ejercicio del gasto público y que concretamente menciona el artículo 56, en donde define que el ejercicio del gasto público comprende el manejo y aplicación de los recursos, así como su justificación y comprobación y pago. Entre otras cosas, es la información que se debe de entregar. Asimismo, dentro de la referida normatividad se habla del artículo 50, artículo 59, sobre la comprobación del gasto público, que se efectuará con la documentación original que se demuestre la entrega del pago correspondiente y que reúna los requisitos
que establecen las disposiciones fiscales y las reglas generales. Asimismo, el artículo 11 menciona, que no sea de nuestro conocimiento, toda la información que debe estar disponible de oficio, y esta es considerada una dentro de la información pública de oficio, lo que tenga que ver con lo que contempla la fracción octava, que es respecto al presupuesto de egresos aprobado por programas, grupos, partidos de gastos, y los informes sobre su ejecución, así como la situación financiera, en su caso respecto a la deuda pública. Puede apreciarse, compañeros integrantes de este pleno, que la solicitud, que lo que se solicita por parte de la hoy parte recurrente es información que genera, administra y posee el sujeto obligado. Asimismo, este sujeto obligado nunca manifestó no contar con dicha información, al manifestar que no contar con dicha información, no la remite al comité de información del propio sujeto obligado para que éste funde y motive que efectivamente no se cuenta con esta información solicitada. En tal virtud no hay una justificación, nuevamente reiterativo. Les propongo nuevamente, y aunado al anterior y a las solicitudes que dieron origen a los recursos de revisión que hemos identificado como el R137, 144, 145, 146, 169, 170 y 171 del 2004, es evidente el actual reiterativo del sujeto obligado, donde es inequívoco el ánimo de negar el acceso a la información pública sin que se observara adecuadamente un procedimiento dentro del mismo contemplado por la ley que justifique el no entregar dicha información. Les propongo nuevamente, al estar ante una probable responsabilidad administrativa de un servidor público, se le dé vista al órgano de control para que inicie un procedimiento en contra del servidor público que corresponda. Propongo que el sentido de la resolución sea el siguiente, compañeros consejeros, que de conformidad a lo expuesto en los considerandos cuarto, quinto y sexto, con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se modifique la respuesta del sujeto obligado para que entregue la información relativa a los gastos de la servidora pública Sonia Guadalupe Carrillo Pérez, incluyendo boletos de avión, aquellos relativos al hospedaje, así como los de las comidas y demás viáticos que le fueron proporcionados de diciembre de 2013 a septiembre de 2014, o en su caso, para que emita un informe fundado y motivado, exponiendo los motivos por los cuales no le es posible localizar en sus archivos y hacer entrega del mismo por el medio que fue solicitado a la hoy parte recurrente. Es cuanto, compañeros consejeros. Si ustedes desean intervenir, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Sin comentarios. Nada más, sin abundar en el asunto, creo que es obvia la actitud del ayuntamiento. Sin embargo, aquí destacar dos situaciones, ¿no?, que creo que se mencionaron de alguna manera. La primera, que se trata de un funcionario público. En la página electrónica del Ayuntamiento de Mexicali, en Oficialía Mayor, aparece Sonia Guadalupe Carrillo Pérez como un funcionario público. Y segundo, si el Ayuntamiento de Mexicali otorgó a ese funcionario público recursos públicos para el ejercicio de sus atribuciones y sus funciones, como aquí se ha indicado, bueno, habrá que determinar cuáles fueron los boletos de avión, cuál fue el hospedaje, cuáles fueron las comidas y demás viáticos que se le proporcionaron. No hay duda que es información pública, no hay duda de que tiene que rendirse cuenta respecto de la misma, y la respuesta simplista por parte del ayuntamiento de decir, después de realizar una búsqueda exhaustiva de los archivos de la presidencia municipal, no existen gastos a nombre de. Obviamente no van a aparecer a nombre de la funcionaria, van a aparecer a nombre del ayuntamiento. Sin embargo, vale la pena destacar que a lo mejor estos gastos que realizó el ayuntamiento, estos viáticos, fueron ejecutados o en beneficio o realizado el gasto por parte de dicho funcionario público, a favor del público. Gracias. Si no hay mayor comentario, Contralor, le solicito proceda a realizar la votación nominal del proyecto de resolución que ha sido expuesto.
Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno de Itaí BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-171-2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, cuyo sentido es modificar la respuesta del sujeto obligado y dar vista al órgano de control, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos, solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto de resolución y del sentido de la resolución que se ha propuesto y que es modificar la respuesta del sujeto obligado. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR-171-2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud se le instruye al Contralor para que lo haga el conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga el conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito, Contralor, sea tan amable en proceder a la lectura al siguiente punto del orden del día. 4.5. Presentación, discusión y aprobación en su caso del calendario de actualización del portal de obligaciones de transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Gracias, Contralor. Para el este punto me permito dar cuenta del mismo, hasta por un término máximo de 10 minutos, y procedo a realizarlo en los siguientes términos. Señalando en primer término que dentro del plazo señalado por el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, referente a la obligación de los sujetos obligados de dar a conocer durante el primer mes de cada año el calendario de actualización de la información pública de oficio, se somete a votación de este Pleno la versión actualizada de este documento, habiendo sido revisada por todas las áreas de este instituto, derivada de la cual se acordó realizar ajustes a algunos en cuanto a las áreas que se reportan como responsables de actualizar la información. Adicionalmente, con la finalidad de otorgar mayor claridad a dicho documento, se propone registrar el área que genera la información y de manera complementaria el área que tiene la obligación de remitirla para su obligación. Consejeros, si desean hacer algún comentario respecto a lo propuesto por el servidor, se les concede el uso de la voz. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Sin comentarios. Bien, no habiendo comentarios, le voy a solicitar, Contralor, sea tan amable en someter en votación nominal la presentación, discusión y aprobación de el calendario de actualización del portal de obligaciones de transparencia del Itaí BC. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaí BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del calendario de actualización del portal de obligaciones de transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor. Maciel López, a favor. Consejero presidente, le informó a usted que existen 2 votos, solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Le informó a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el calendario de actualización del portal de obligaciones de transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el calendario de actualización del portal de obligaciones de transparencia del Itaí BC. En tal virtud, se le instruye al Contralor para que lo haga del conocimiento de todos los servidores públicos de este instituto, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto. No habiendo más comentarios, le solicito sea tan amable dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.6. Presentación, discusión y aprobación en su caso de lineamiento para la presentación del informe anual de acceso a la información que deben rendir al órgano garante los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Muchas gracias. Bien, para el desahogo de este punto, me permito dar cuenta del mismo, comentando que en primer término se ha dado continuidad a la mejora del procedimiento y actuaciones de este órgano garante. Se propuso la creación de un lineamiento que homologara el formato
y estableciera los criterios mínimos de organización y contenido de los informes anuales de acceso a la información que deben presentar todos los sujetos obligados al órgano garante, en cumplimiento a lo dispuesto a la fracción octava del artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. La propuesta que hoy se somete a su consideración, compañeros consejeros integrantes de este pleno, viene a subsanar las deficiencias detectadas en años anteriores en los que los sujetos obligados han presentado los informes anuales de acceso a la información en diversas formas, estilos y contenidos de información, señalando además que el objetivo final de la emisión de estos lineamientos es otorgar mayor certeza a los ciudadanos de que los datos contenidos en los informes correspondientes efectivamente corresponden a asuntos tratados durante el año por los sujetos obligados. Considerando únicamente los elementos de información necesarios para elaborar el informe anual que deben presentarse ante el Poder Legislativo del Estado, conforme lo dispone el artículo 55 de la propia ley. Es importante también señalar que este proyecto de lineamiento contempla la posibilidad de que los sujetos obligados remitan sus respectivos informes por medios electrónicos en los formatos diseñados para este fin y que acompañan el documento que hoy se somete a su consideración y votación, facilitando con esto el cabal cumplimiento de la disposición legal. Bien, es cuanto, consejeros. Si desean intervenir en este punto, se les concede el uso de la palabra. Gracias, López. Gracias. No únicamente destacar que uno de los objetivos de este informe es reportar dos aspectos muy importantes. El número de solicitudes de información presentadas, y así como el resultado y los tiempos de respuesta. Y por otra parte, me parece muy importante el informe anual sobre las dificultades en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin duda es un trabajo que se ha venido impulsando desde el área de evaluación y seguimiento y de acuerdo con la propuesta presentada. Muchas gracias. Gracias. En el mismo sentido, creo que una de las responsabilidades del Instituto de Transparencia es facilitar, asegurarnos, promover que el acceso a la información sea ágil, sea útil, sea rápido, y creo que el establecer un lineamiento para estos informes anuales busca precisamente eso, ¿no? Buscar aquellas áreas en las cuales podemos apoyar a los sujetos obligados de tal manera que nos informen cuáles han sido las dificultades o las facilidades que necesitarían por parte nuestra a fin de precisamente cumplir con dicha obligación. Entonces, esto era a favor del proyecto, es el comentario número 1. El comentario número 2, solamente aclarar en la parte final, después del punto tercero transitorio, se señala que el lineamiento lo votan los consejeros ciudadanos titulares, haciendo aclarar que un servidor es suplente, ¿verdad? Por lo que solicito se modifique esta parte en el sentido de que fue aprobado por unanimidad, en su caso, de los consejeros titulares y de un servidor en mi carácter de suplente. Esto. Gracias, consejero. Bien, Contralor, hechas las precisiones y los comentarios, le solicito sea tan amable en someter en votación nominal la aprobación de dicho lineamiento para la presentación del informe anual. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaí BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de la aprobación del lineamiento para la presentación del informe anual de acceso a la información que deben rendir al órgano garante los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, sometiendo a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, al favor del proyecto de lineamiento. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informó a usted que existen 2 votos, solicitando se sirva a pronunciar el propio. Comisario León, a favor del proyecto. Le informa a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el lineamiento para la presentación del informe anual de acceso a la información que deben rendir al órgano garante los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el lineamiento para la presentación del informe anual
de acceso a la información que deben rendir al órgano garante los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, y se le instruye Contralor para que lo haga del conocimiento del titular de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento para efectos de que notifique a los sujetos obligados y para su publicación en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. No habiendo más comentarios, le solicito proceda a la lectura del siguiente punto del orden del día. Quinto punto, asuntos generales. Bueno, antes viendo que no existen asuntos generales en el orden del día, y antes de dar lectura al siguiente punto, le solicito informe a los integrantes de este pleno los acuerdos que hemos adoptado en la presente sesión ordinaria. Claro que sí. El día de hoy se aprobó el acta de la segunda sesión ordinaria del mes de enero. Asimismo, se aprobaron 7 proyectos de resolución de recursos de revisión. Se aprobó el calendario de actualización del portal de obligaciones de transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Y se aprobó el lineamiento para la presentación del informe anual de acceso a la información que deben rendir al órgano garante los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Gracias, contador. Le solicito proceda a la lectura al siguiente punto del orden del día. Sexto punto, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Gracias. Para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC se establece el día martes 3 de febrero del 2015 en la sede. Quedará pendiente la sede y la hora, toda vez de que estamos en espera de la confirmación. Se iba a realizar esta sesión en una institución educativa y están por confirmarnos algunos cambios, por lo cual les solicito su anuencia para que oportunamente, a través de la convocatoria, les sea informado el lugar y la hora para celebrar la próxima sesión ordinaria del Pleno de ITAI-BC. Y no sé si no hay algún otro punto por desahogar. Siendo las 12:48 de este día jueves 29 de enero del 2015, se clausura la tercera sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC. Por su presencia y atención, muchas gracias.